La gente ya no susurraba sobre Nora y Elías. Se reían directamente en sus caras. Todo porque esas dos personas mayores habían hecho algo que nadie en el pueblo podía entender. Usaron sus últimos $3 para comprar algo que era casi inútil. Una choza de 100 pies cuadrados, podrida y cubierta de enredaderas. Estaba sola en un pedazo de tierra olvidado, sin electricidad, sin agua, sin futuro. La gente pasaba, reducía la velocidad, miraba, y luego negaba con la cabeza. No se puede vivir ahí. Qué lamentable. ¿Será que han perdido la cabeza? Pero Nora no escuchaba. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la mano de su esposo, y miraba la choza como si no fuera un montón de madera podrida, como si escondiera algo, algo que todo el pueblo no podía ver, algo que solo ella creía que era real. Y unos días después, esa puerta podrida se abrió, no solo para revelar polvo, sino para revelar un secreto que podría cambiarlo todo. Si alguna vez has estado en un momento en que todo el mundo pensaba que estabas equivocado, pero tú seguías creyendo que tenías razón, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia comienza con $3, pero termina en un lugar que nadie podría haber imaginado. Y para entender por qué se atrevieron a arriesgarlo todo, tenemos que volver al momento en que sus vidas tocaron fondo. Nora Bennett estaba sentada en un banco de plástico en la oficina de asistencia del condado. Aferraba con ambas manos un viejo bolso de asas gastadas. A su lado, Elias Bennett estaba sentado ligeramente encorvado. Su abrigo grueso y descolorido envolvía un cuerpo que se había vuelto mucho más delgado tras meses de agotamiento. Nora tenía 68 años. Elías tenía 71. Ninguno de los dos había imaginado que un día estarían sentados aquí, entre extraños, esperando ser llamados para pedir comida de emergencia y un refugio temporal. Siguiente. La mujer detrás de la ventanilla de cristal habló con voz seca. Nora y Elías se levantaron juntos y se acercaron al mostrador. Lo hicieron con el último trozo de dignidad que aún intentaban conservar. Nombre: Nora y Elías Bennett. Motivo de la solicitud de asistencia. Nora miró a su esposo. Elías asintió levemente. Nuestra casa se quemó, dijo ella, tratando de que su voz no temblara. Hace 3 meses, un cortocircuito eléctrico dentro de la pared de la cocina. El fuego se extendió demasiado rápido. La mujer dejó de teclear y levantó la vista ligeramente. ¿Y el seguro? Elías soltó una risa débil. Un sonido ronco, más por agotamiento que por amargura. Dijeron que el sistema eléctrico era demasiado viejo. Dijeron que éramos responsables del mantenimiento. Están disputando los términos de la póliza. En otras palabras, no van a pagar. Pero el incendio no fue el principio. Fue solo el golpe final. Un año antes, su hijo Caleb había aparecido en su puerta de nuevo. Estaba en peores condiciones que nunca. Demacrado, con los ojos hundidos, tembloroso y desesperado. Las drogas lo habían consumido por dentro. Y aunque todo el pueblo les decía a Nora y a Elías que era hora de dejarlo ir, ellos no podían hacerlo. Retiraron casi todos sus ahorros para internar a Caleb en un centro de rehabilitación privado. Pagaron facturas de hospital, pagaron abogados, pagaron las deudas que él había acumulado y que los acreedores venían a cobrar a su casa. Elías incluso vendió su querido y viejo bote de pesca. Nora empeñó las joyas que su madre le había dejado. Luego, Caleb se escapó en medio de su segunda ronda de tratamiento. Se llevó el dinero en efectivo que Nora había escondido en el cajón de la cocina. Ni siquiera habían logrado recuperarse de ese golpe cuando llegó el incendio. La casa de madera blanca en la calle Alder, donde habían vivido durante 37 años, se quemó hasta los cimientos. Sucedió en una sola y helada noche de octubre. Sus fotos de boda, la cuna que Elías había construido para Caleb cuando era un recién nacido. La mesa del comedor donde toda la familia se había reunido en acción de gracias. Todo se convirtió en cenizas. Después de que la compañía de seguros se negara a pagar la compensación, se mudaron a un motel barato en las afueras del pueblo. El alquiler de la habitación consumió sus últimos $. Cuando no quedó otra opción, se mudaron a un viejo Ford Taurus.
Estaba aparcado detrás de la gasolinera. ¿Cuánto dinero en efectivo tienen ahora mismo?, preguntó la mujer detrás de la ventanilla. Nora abrió su cartera. Miró 3 billetes arrugados de $1 y unas pocas monedas en el fondo del forro de cuero agrietado. $3.14. Una mirada de lástima apareció en el rostro de la mujer, y Nora sintió que eso dolía más que el desprecio. La mujer imprimió varias hojas de papel. Explicaban la lista de espera para viviendas subvencionadas y las iglesias que podrían dar comida o refugio, que habían estado llenas toda la semana. Elías tomó la pila de papeles como si sostuviera una promesa que había llegado demasiado tarde. Afuera, el viento de finales de otoño azotaba el estacionamiento con un frío amargo. Elías le subió el cuello del abrigo a su esposa mientras caminaban hacia el coche. «Deberíamos comprar gasolina», dijo en voz baja. «La aguja está casi en vacío. También tenemos que comer», respondió Nora. $3 no eran suficientes para ambas cosas. Se sentaron en el coche durante mucho tiempo sin arrancarlo. Observaban el flujo de gente que entraba y salía del edificio de asistencia, como si estuvieran mirando otro mundo. Finalmente, Elías arrancó el Ford. El motor cobró vida con un estremecimiento y un sonido cansado. «Demos una vuelta un rato», dijo él. «Quizás se nos ocurra algo». Condujeron por las calles familiares de Ashburn, Vermont. Pasaron por la tienda de comestible, donde Nora solía comprar manzanas cada sábado por la mañana. Pasaron por el taller donde Elías había trabajado como mecánico durante 30 años. Pasaron por su vecindario, que ahora no era más que un trozo de tierra ennegrecido, envuelto en cinta amarilla de advertencia. Nora apartó la cara. Entonces vio el cartel, un trozo de cartón atado a un poste de servicios públicos. Tenía letras torcidas escritas a mano. «Venta de bienes. Todo debe venderse. Anexo incluido. Solo efectivo». «Para», dijo Nora. Elías la miró. «Nora, por favor». Se detuvo junto a la acera. Ambos se quedaron mirando el cartel como si acabara de aparecer de la nada. La propiedad de la familia Whittaker estaba en el extremo norte del pueblo. Allí, las carreteras pavimentadas daban paso a vallas de madera torcidas, maleza hasta las rodillas y arbustos que crecían libremente y que nadie se molestaba en podar. El dueño anterior, Harold Whittaker, había muerto 6 meses antes. No tenía hijos, ni hermanos vivos, ni nadie que realmente se preocupara por el montón de posesiones viejas que había dejado. Así que la venta de bienes parecía más el desmantelamiento de recuerdos que una venta ordinaria. La gente se movía por el patio delantero, se agachaban para recoger lámparas de mesa, revolvían cajas de herramientas, regateaban cada dólar por cosas que una vez habían pertenecido a la vida entera de una persona. Nora y Elías caminaron lentamente entre la multitud sin tocar un solo objeto. Cada etiqueta de precio que colgaba de algo se sentía como un amargo recordatorio. Les recordaba que ya no estaban en posición de desear nada. Una mecedora por $15. Una olla de hierro fundido por 12. Una caja de manteles viejos por 8. Todo estaba fuera de su alcance. Estaban a punto de irse cuando Nora notó un pequeño cartel. Estaba clavado torcidamente en el tronco de un arce al final del terreno. La tinta negra se había corrido por la lluvia, pero aún se podía leer. Anexo en la esquina trasera de la propiedad, sin mantenimiento. Se vende tal como está. $5 o la mejor oferta. «Ese lugar», dijo Nora. Elías siguió la dirección de su mano. Detrás de la casa principal, pasando un cobertizo con la mitad del techo derrumbado y un gallinero vacío, había una espesa masa de vegetación. Era como un bloque de plantas silvestres que surgía del suelo. Solo al acercarse se podía ver que debajo de esas enredaderas había algo hecho por el hombre. Era cuadrado, silencioso y viejo. Un hombre con una chaqueta gastada y un portapapeles en la mano caminó hacia ellos. Parecía tener unos 50 años, con la cara enrojecida por el viento frío y una voz espesa con olor a tabaco. «¿Quieren ver eso?», preguntó él. «¿Qué es?», respondió Nora. Se encogió de hombros. «Nadie lo sabe con certeza. Podría ser un cobertizo de herramientas. Podría ser una vieja cabaña de almacenamiento. Estaba aquí antes de que el señor Whittaker comprara el terreno. Él nunca la usó,
A mí solo me dijeron que lo vendiera todo. Dieron unos pasos más, y entonces se vio con más claridad. Realmente era una choza de 100 pies cuadrados cubierta de enredaderas. Era tan pequeña que si pusieras una cama doble dentro, apenas quedaría espacio para caminar. Las paredes estaban hechas de viejos tablones de madera que se habían vuelto de un gris plateado por el sol y la lluvia. El techo se inclinaba hacia un lado bajo el peso de la hiedra y las uvas silvestres. Una ventana había perdido la mitad de su cristal, y la otra estaba tan cubierta de suciedad que era imposible ver el interior. La puerta de madera oscura estaba deformada. Parecía que un empujón fuerte podría arrancarla de sus bisagras. El encargado negó con la cabeza. El cartel dice $5. Pero, sinceramente, si tienen 3, se la vendo. Solo necesito quitarla de la lista. Elías se giró para mirar a Nora. No necesitaba preguntar qué estaba pensando, porque ya había visto esa expresión antes. Era la cara que había puesto cuando sostuvo a Caleb en sus brazos justo después de nacer, cuando estuvo junto al ataúd de su madre, cuando aceptó su propuesta de matrimonio en una feria de verano hacía casi medio siglo. Era una mirada extrañamente segura, no racional, sino más bien como una llamada desde lo más profundo de su ser. Nora, dijo Elías suavemente, no podemos vivir ahí. Es un refugio, dijo ella en voz baja pero clara, y es lo único que podemos permitirnos. El hombre la escuchó y sus ojos se abrieron de par en par. Esperen, ¿ustedes dos de verdad planean vivir ahí? Nos la quedamos, respondió Nora, y luego abrió su cartera. $3. La gente cercana empezó a darse cuenta. Los regateos a su alrededor se ralentizaron. Unas cuantas miradas se dirigieron hacia ellos, y luego hacia la masa de enredaderas que cubría esa diminuta estructura. El encargado tomó los 3 billetes arrugados y los miró por un momento. Parecía que ni él mismo podía creer que estaba completando tal transacción. Justo en ese momento, la voz de una mujer sonó detrás de ellos. Disculpen, ¿escuché bien? Nora se dio la vuelta. Era Vanessa Cole, la esposa del dueño de la clínica dental del pueblo. Una mujer que siempre vestía impecablemente y que nunca había ocultado su placer en cotillear sobre las desgracias ajenas. A su lado estaba su esposo, Martin Cole. Sostenía un vaso de papel con café y levantaba las cejas con abierta diversión. ¿Ustedes dos acaban de comprar eso?, preguntó Vanessa, señalando la choza con un dedo como si estuviera tocando algo sucio. Sí, respondió Nora. Martin se rió. ¿Para qué? ¿Como decoración para el patio? Para vivir, dijo Elías. El silencio duró menos de un segundo antes de que estallaran algunas risas a su alrededor. No eran fuertes ni escandalosas, pero sí lo suficientemente claras como para convertir una afirmación en una broma. Vanessa se llevó una mano a la boca. Sus ojos se iluminaron como si le acabaran de dar una historia perfecta para contar en la cena. «Vivir ahí», repitió ella. «Dios mío, Martin, míralo. Es incluso más pequeño que el cobertizo de herramientas de nuestra casa del lago». «Como una caja de cerillas», dijo Martin. «Hasta una caja de cerillas es más nueva». Elías sintió que se le tensaba la mandíbula. Había soportado suficientes miradas de lástima, suficientes susurros a sus espaldas desde el incendio. Pero una burla abierta como esta todavía le hacía arder la sangre. Nora le puso una mano en la muñeca antes de que pudiera decir algo. El encargado regresó con un papel escrito a mano y una llave oxidada, ligeramente doblada en la punta. «Firme aquí. Y aquí está el recibo por la venta de la estructura junto con el terreno debajo de ella. Unos 500 pies cuadrados según los registros antiguos». «¿Viene con terreno también?», preguntó Elías. «Parece que sí. La choza está separada del área de uso principal, así que el abogado dijo que lo vendiéramos todo junto para evitar problemas». Nora tomó el bolígrafo y firmó su nombre con pulcritud. Elías firmó debajo del de ella. El encargado le entregó la llave. En la palma de Nora se sentía fría y pesada, como un objeto sacado del fondo del tiempo. Cuando se dieron la vuelta, los susurros ya se habían extendido por el patio. Gastaron sus últimos $3 en esa cosa podrida. «Escuché que han estado durmiendo en el coche desde el incendio». «Qué triste. Hasta el punto de perder la cabeza». «No, no es triste. Es una locura». Nora no se dio la vuelta.
caminó directamente hacia el Ford con Elías, con el acta de venta doblada y guardada con cuidado en el bolsillo de su abrigo. Al salir de la propiedad, miró una vez más hacia la esquina lejana. Allí, la choza de 100 pies cuadrados cubierta de enredaderas yacía inmóvil bajo la luz mortecina del atardecer, como un secreto que había dormido demasiado tiempo. Los dos se sentaron en el coche durante un buen rato antes de que Elías metiera la llave en el contacto. El acta de venta descansaba en el regazo de Nora, alisada una y otra vez por las yemas de sus dedos helados. En el borde del papel, el número que indicaba el tamaño del lote era ridículamente pequeño, pero seguía siendo una propiedad legal. Por primera vez en semanas, podían decir que tenían algo que les pertenecía, incluso si ese algo era solo un estrecho trozo de tierra y una vieja estructura casi completamente devorada por la maleza. Acabamos de gastar nuestro último dinero, dijo Elías, con la vista fija al frente a través del parabrisas. Lo sé, no queda gasolina para ir lejos, no queda nada para cenar. Lo sé. La voz de Nora no tembló, no había defensa en ella, ni ninguna señal de arrepentimiento. Solo eso hizo que Elías se callara. En 45 años de matrimonio, había aprendido una cosa. Cuando Nora usaba ese tono de voz, significaba que había oído algo que otros no podían oír, visto algo que la multitud había pasado por alto. Giró la llave. El Ford arrancó con un gruñido ronco y luego rodó hacia la entrada trasera de la propiedad Whittaker, tal como el encargado les había indicado. El camino de tierra era estrecho y lleno de baches, y la hierba seca raspaba la parte inferior del coche con un sonido crujiente. El sol de noviembre había comenzado a hundirse detrás del bosque de arces, trayendo consigo esa pálida luz dorada que hacía que todo pareciera hermoso y frío a la vez. Aparcaron a pocos pasos de la choza. Ahora no había nadie mirando. El patio delantero se había vaciado. Las risas, los regateos, los murmullos se habían quedado atrás junto con los últimos restos de luz del día. Solo el viento se movía entre las enredaderas, y el olor a tierra húmeda subía de la hierba podrida de abajo. De cerca, la estructura parecía aún peor que antes. La hiedra se aferraba tan densamente que en muchos lugares las paredes ya no eran visibles. Algunas de las raíces se agarraban a la madera como dedos retorcidos. El techo estaba hecho de viejos tablones cubiertos de musgo negro, con una esquina tan hundida que Elías no pudo evitar sospechar que una fuerte nevada de invierno podría derribarlo todo. La ventana de la izquierda se había agrietado en un patrón de telaraña, con su marco de madera deformado. La ventana trasera estaba cubierta con una capa de polvo y barro tan gruesa que parecía pintura. Nora se adelantó primero. Levantó la llave oxidada y la estudió bajo el resplandor del atardecer. Luego extendió la mano para apartar las enredaderas que colgaban sobre la cerradura. Hojas secas cayeron sobre sus hombros. «Déjame intentarlo», dijo Elías. Agarró el grupo más grueso de enredaderas y tiró con fuerza. Una masa verde se desprendió, revelando la puerta de madera oscura debajo. Un olor agrio y terroso surgió de los tallos arrancados de donde se habían aferrado. Elías siguió arrancando más capas. Sus manos se mancharon rápidamente de barro y savia de plantas. Nora estaba a su lado, apartándole las hojas que caían de los ojos. La puerta quedó completamente expuesta. Era más baja que una puerta normal, lo que obligó a Elías a inclinarse un poco solo para mirar a la altura de la cerradura. Nora insertó la llave. El metal raspó contra el mecanismo con un sonido seco, rígido y desagradable. Intentó girarla. No se movió. Está atascada. Espera. Elías puso su mano sobre la de ella en el mango de la llave y juntos giraron una vez más. El mecanismo interior resistió durante unos segundos y de repente se dio con un pequeño clic. Ambos se quedaron quietos. La puerta seguía sin abrirse. La madera se había hinchado con la humedad, el borde inferior sellado al suelo. Elías apoyó el hombro contra ella y empujó. Las bisagras gimieron como un viejo animal despertado de su sueño. Una oscura rendija se abrió lentamente, liberando una espesa ola de aire cargado con el olor a moho, podredumbre, excrementos de ratón y tiempo encerrado durante demasiado tiempo. Nora se llevó una mano a la nariz. Elías sacó su teléfono del bolsillo del abrigo, encendió la linterna
y la apuntó hacia adentro. El haz de luz barrió un suelo de madera cubierto de hojas secas, tierra y las manchas negras de agua que se había filtrado año tras año. Telarañas se extendían desde las esquinas de las paredes hasta el techo, tan gruesas que reflejaban la luz como hilos de plata sucia. En una esquina estaban los restos destrozados de un viejo nido de ratones. Pero lo que hizo que Elías se detuviera no fue la suciedad. Fue el hecho de que el suelo todavía estaba intacto, las paredes seguían en pie y el marco interior parecía mucho más resistente de lo que sugería el exterior. Probó con un pie dentro. El tablón crujió, pero no se rompió. Luego el segundo pie. El techo era bajo, pero más alto de lo que esperaban. 8 pies en su punto más alto. El espacio solo era lo suficientemente grande para dar unos pocos pasos, pero estaba protegido del viento, más seco que su coche y ciertamente más resistente que un montón de madera a punto de derrumbarse. Aguantará, dijo Elías. Nora no respondió de inmediato. El haz de luz de su teléfono acababa de barrer la pared de enfrente y se había posado en un detalle que la dejó sin aliento. Entró por completo, evitando las hojas secas bajo sus pies, y se acercó. Elías, ilumina ahí de nuevo. Él levantó el teléfono. Sobre la superficie de madera oscura, bajo una gruesa capa de polvo y algunos hilos de telaraña, había líneas profundamente talladas. No eran arañazos aleatorios del clima, ni marcas de garras de animales salvajes. Eran letras. Elías usó su manga para limpiar el polvo alrededor de ese punto. Aparecieron primero 2 caracteres, sus líneas aún firmes aunque desgastadas por el tiempo. T, B. Directamente debajo de ellos había un número, 1871. Nora tocó esas líneas talladas con las yemas de sus dedos, como si tocara la piel de un secreto que acababa de despertar. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris plomizo y amargamente frío. La humedad empañaba las ventanillas del coche desde el interior, después de una corta e inquieta noche de sueño. Elías se despertó primero, con la espalda rígida por apoyarse en el asiento y el cuello tan dolorido que tuvo que quedarse quieto unos minutos antes de poder moverse. Nora todavía estaba acurrucada bajo la vieja y delgada manta, con una mano apoyada en su bolso por costumbre, aferrándose a lo único que todavía consideraban importante. Afuera, la hierba estaba cubierta con una brillante capa blanca de escarcha bajo la luz de la madrugada. No tenían café, ni desayuno, solo una botella de agua medio llena y la determinación de volver al lugar que desde la tarde anterior había estado atrayendo a Nora como una llamada sin nombre. Elías se limpió la cara con la mano, se estiró y luego abrió la puerta del coche. El frío lo golpeó de inmediato, cortando hasta los huesos. Caminó hacia el otro lado para ayudar a su esposa a salir. La pequeña choza se encontraba en el extremo de la propiedad como una nota baja y muda entre las plantas silvestres. A la luz del día todo era más claro y también más duro. Cada grieta en la madera, cada sección hundida del techo, cada enredadera aferrada a las paredes se mostraba sin piedad. Y sin embargo, ahora, después de ver esas letras profundamente talladas en la pared oscura del interior, Nora ya no lo veía como un lugar sin esperanza. Veía en él una especie de espera. Caminaron primero hacia el pueblo. Desde la propiedad Whitaker hasta el centro de Ashbourne había casi 3 millas. Durante todo el camino, el viento se colaba por sus cuellos y sus pies dolían en sus viejos zapatos de tacones gastados. Pero no tenían otra opción. Comprar gasolina ya no era posible si querían saber quién era TB, si querían entender por qué una pequeña estructura olvidada tenía 1871 tallado en su pared. Su única opción era ir a la biblioteca pública. El edificio de la biblioteca compartía espacio con los archivos de la ciudad en una vieja estructura de ladrillo rojo construida a principios del siglo pasado. Cuando Nora y Elías entraron, el calor hizo que las gafas de Elías se empañaran por un momento. Detrás del mostrador había una mujer joven de unos 30 años, con el pelo negro cuidadosamente recogido, gafas de montura fina y ordenando una pila de libros devueltos. Ella levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarles? Nora respiró hondo. Buscamos registros históricos antiguos sobre Ashbourne, lo más antiguos posible, especialmente alrededor del año 1871. La mujer los estudió más de cerca,
no con juicio, sino con genuina atención. No hay muchos registros aquí de antes del período industrial, pero todavía hay una pequeña colección en los archivos. ¿Están buscando a alguien? Elías respondió. Encontramos letras talladas dentro de una vieja estructura, dos iniciales, T, B, y el año 1871. La joven dejó la pila de libros. TB, así es. Mi nombre es Lydia Mercer, dijo ella. Estoy a cargo de los archivos locales. Por favor, vengan conmigo. La habitación del fondo era pequeña, más fresca y seca que la zona de lectura de afuera. Cajas de documentos grises llenaban las estanterías de acero. Lydia se puso guantes de tela, bajó varios volúmenes de índices, dos tubos de mapas enrollados y una vieja caja de fotos. Los colocó sobre la mesa. Si se trata de la marca de un propietario o de un constructor, podría aparecer en los registros de tierras o en los primeros registros de residentes. Ashbourne se desarrolló rápidamente después de que se abriera la ruta de transporte del norte. Antes de eso, esta área estaba muy poco poblada. Nora y Elías se sentaron a la mesa. Sus dedos, temblando de frío y hambre, comenzaron a pasar las páginas amarillentas una por una. Examinaron diagramas de tierras, cartas intercambiadas entre las primeras familias de agricultores, registros de impuestos y registros de estructuras con licencia. Pasó más de una hora y todavía no había nada más que nombres desconocidos, números de parcelas sin sentido y la sensación de que su frágil esperanza se estaba desgastando poco a poco. Elías se reclinó en su silla y se frotó los ojos. Podría ser solo el nombre de alguien arañado en la pared con un cuchillo. Nora no respondió. Estaba mirando una hoja de inventario de edificios periféricos de la ciudad compilada en 1872. Las líneas de escritura eran pequeñas y apretadas, la tinta marrón casi completamente desvanecida. Entonces se quedó helada. Elías. Él se inclinó más cerca. Su dedo señaló una línea en el medio de la página. Antiguo puesto de boletos de Tobias Bell junto a la ruta de transporte de madera del norte. Tobias Bell, leyó Elías lentamente. T.B. Lydia lo escuchó e inmediatamente acercó su silla. Déjame ver. Se inclinó sobre la página, sus ojos se iluminaron detrás de sus lentes. Tobias Bell. Dios mío, ese nombre casi nunca aparece. Espera un momento. Se levantó rápidamente, cruzó hasta la última estantería de la habitación y abrió un cajón de archivos etiquetado como Comercio y Transporte Tempranos. Después de unos minutos de búsqueda, Lydia regresó con un fajo de papeles atado con una vieja cinta de tela. Dentro había cartas, facturas de flete y un artículo mecanografiado copiado de un antiguo manuscrito de un profesor de historia local ya fallecido. Tobias Bell, Lydia leyó en voz alta, era el operador de un pequeño puesto de control de boletos y mercancías en la ruta de carros tirados por caballos, antes de que la línea de ferrocarril se construyera más al este. Ese punto solía ser un enlace importante entre el bosque maderero y el pueblo. ¿Un puesto de control?, preguntó Nora. Lydia pasó unas cuantas páginas más, luego sacó un mapa dibujado a mano, amarillento por el tiempo. Si este documento es exacto, la choza de Bell se encontraba en un terreno que una vez perteneció al antiguo cinturón de transporte. Más tarde, cuando la ruta cambió de dirección, el lugar fue olvidado. Muchos de los edificios anexos fueron desmantelados, pero parece que uno permaneció. Elías miró el mapa, luego sacó el acta de venta del bolsillo de su abrigo. Colocaron ambos papeles sobre la mesa, comparando el antiguo contorno del terreno con la descripción del pequeño lote adjunto a la transacción de ayer. Lydia guardó silencio durante varios segundos. Esta ubicación coincide, dijo, casi exactamente. Nora se aferró con fuerza al borde de la mesa. Lydia se dirigió a otra caja de fotos, buscando rápidamente como si su mente acabara de tener un destello de perspicacia. De entre fotografías sepia de puentes de madera, carros de caballos y depósitos de grano, sacó una más pequeña con los bordes gastados. En la fotografía había una diminuta estructura sola junto a un camino de tierra, con enredaderas ya trepando por el techo, aunque la foto en sí era muy antigua. En el reverso, escrito con tinta negra,
estaban las palabras La Choza de Bell, el primer puesto de boletos en el norte de Ashbourne. La vieja fotografía yacía sobre la mesa de madera como una prueba sacada del fondo de un pozo de tiempo. Elías la recogió primero con tanto cuidado que las yemas de sus dedos apenas tocaron los bordes del papel. Aunque la imagen se había desvanecido, no había lugar a dudas. La línea baja del techo, el marco estrecho de la puerta, las proporciones casi increíblemente reducidas de la estructura en la imagen coincidían exactamente con la choza de 100 pies cuadrados, cubierta de enredaderas que acababan de comprar con sus últimos $3. Solo una cosa era diferente en la fotografía. Aún no se había convertido, por el tiempo y el abandono, en la ruina podrida que era ahora. «Es esa», dijo Nora. Lidia asintió lentamente. Si eso es cierto, entonces no compraron un cobertizo abandonado. Compraron un pedazo de la historia temprana del transporte de Ashbourne. ¿Qué significa eso?, preguntó Elías. Por ahora significa valor histórico. Posiblemente más si todavía existen registros originales que lo acompañan. De lo que Lidia encontró ese día comenzó a surgir una historia. Tobias Bell había operado una vez un pequeño puesto de boletos y control de mercancías a lo largo de la ruta que transportaba madera y suministros esenciales a través de la parte norte del pueblo. Antes de que Ashbourne se convirtiera en un lugar con mercado, oficina de correos y almacenes, los carros tirados por caballos que pasaban tenían que detenerse en la estación de Bell para registrar sus mercancías, pagar el peaje de la carretera y recibir instrucciones de ruta. No era grande ni impresionante, pero durante muchos años había sido uno de los primeros eslabones que mantenía en movimiento el comercio de la región. Se quedaron en la biblioteca hasta casi el final de la tarde. Lidia les hizo copias de las páginas de documentos relevantes, el mapa y una impresión de la vieja fotografía, negándose a aceptar dinero cuando Nora admitió torpemente que no les quedaba nada. En su lugar, escribió su número de teléfono en un trozo de papel y dijo que si necesitaban más ayuda con la investigación, solo tenían que volver. Cuando Nora y Elías salieron del edificio de ladrillo rojo, el cielo ya se había oscurecido. Caminaron las 3 millas de regreso a la propiedad Whitaker bajo el viento frío, con los papeles guardados bajo un abrigo como un tesoro. Cuando llegaron, el Ford estaba inmóvil en la hierba húmeda. La pequeña choza, medio oculta detrás de una fila de arbustos secos, parecía oscura y silenciosa, como si nunca hubiera revelado ningún secreto. Elías abrió la puerta del coche para coger la vieja linterna, mientras Nora doblaba los papeles cuidadosamente y caminaba directamente hacia la estructura. Entraron de nuevo. Ahora, ese pequeño y estrecho espacio ya no se sentía como un simple refugio de la lluvia y el viento. Cada tablón, cada arañazo, cada clavo oxidado parecía tener un peso añadido. Elías barrió el haz de la linterna a lo largo de las 4 paredes con más cuidado que el día anterior. En la luz estrecha y débil, la madera reveló algunos detalles más que no habían notado al principio. Rastros de pintura vieja bajo el polvo, agujeros para clavijas donde alguna vez pudieron haber estado sujetas estanterías de madera, marcas de desgaste en el suelo como si alguien hubiera caminado de un lado a otro en un lugar específico durante años. Nora se arrodilló en una esquina y frotó suavemente la suciedad cerca del alféizar de la ventana con el extremo de su bufanda. Surgió otra débil línea de escritura, no tan profundamente tallada como la marca TB, sino que parecía haber sido arañada apresuradamente con una punta de metal. Libro de Ruta del Norte. Elías, ven aquí. Él se agachó. Libro de Ruta del Norte. Posiblemente. Si Lidia tenía razón, este lugar había sido una vez una estación para registrar mercancías, vender pases de viaje y cobrar peajes temporales. Si es así, entonces debió haber papeles aquí. Libros de contabilidad, registros, algo más concreto que una fotografía y unas pocas notas en el archivo. Elías se levantó y barrió lentamente el haz de la linterna por el suelo. Los viejos tablones encajaban con una firmeza inusual para una estructura tan pequeña que había estado abandonada tanto tiempo. En el medio de la habitación, justo donde sería más fácil pasar por encima, un tablón era ligeramente diferente en color.
como si alguna vez hubiera sido levantado y vuelto a colocar hace mucho, mucho tiempo. Presionó el borde con el talón, pero el tablón no se movió. «Hay algo aquí debajo», dijo. «¿Estás seguro, Nora?» Pero se ve diferente a los demás. No tenían herramientas, excepto una navaja de bolsillo sin filo y el destornillador corto que Elías guardaba en el maletero del coche. Salió a buscarlo, luego regresó y se arrodilló en medio del suelo. El destornillador no entraba en la primera junta de la madera. Cambió el ángulo e hizo palanca desde el otro lado. Después de varios intentos duros, el borde del tablón se levantó con un sonido muy débil. Un polvo fino se levantó, haciéndolos toser a ambos. Elías dejó la linterna en el suelo, deslizó los dedos en el hueco y levantó lentamente el tablón. Debajo había un espacio hueco. No era muy profundo, solo unas 6 o 7 pulgadas que se extendían por casi todo el ancho de la choza. Y dentro de ese espacio oscuro había algo de metal. Nora contuvo la respiración. Elías extendió la mano. Sus dedos tocaron un hierro frío y áspero por el óxido. Agarró el asa y la levantó con ambas manos. Era mucho más pesada de lo que parecía. Una caja de metal rectangular del tamaño de un pequeño maletín, cubierta de óxido de color marrón rojizo, con las esquinas desgastadas por el tiempo. En el centro había una vieja cerradura que casi se había fusionado con el cuerpo de la caja. Estaba demasiado oscuro adentro. La última luz de la tarde era apenas suficiente para hacer que la superficie metálica brillara con un gris opaco. Elías se agachó con el destornillador en la mano, Nora arrodillada a su lado, ambos tan silenciosos que podían oír el viento moviéndose entre las enredaderas del techo. «Con cuidado», dijo ella. «Lo sé». Él deslizó la punta del destornillador en el pestillo de la cerradura e intentó girar. No se movió. Cambió de dirección e hizo más palanca. La cerradura protestó con un crujido, una vez más y luego otra. Finalmente, después de un crujido seco y chirriante, el pestillo cedió. La tapa de la caja se abrió ligeramente. Dentro no había oro ni plata, ni nada brillante como un tesoro en la forma en que la gente suele imaginar. Lo que había dentro de esa vieja caja de hierro era papel. Muchas capas de papel, cuidadosamente empaquetadas y envueltas en tela encerada, que se había amarillado con el tiempo, seca y quebradiza, pero aún intacta. Encima había un libro de contabilidad encuadernado en cuero fino, con los bordes curvados por la edad, pero aún no podridos. Debajo había varios juegos de documentos doblados en tres, algunos pequeños mapas enrollados atados con una cuerda y un sobre grueso sellado con cera roja que se había agrietado. Nora extendió ambas manos para levantar el libro de contabilidad como si estuviera recogiendo un pájaro herido. En la cubierta, la tinta negra se había desvanecido, pero las palabras aún eran legibles. Libro de contabilidad y oficina de ruta. Tobias Bell, Pasaje Norte. «Dios mío», susurró Nora. Elías no dijo nada, simplemente permaneció sentado en la hierba húmeda, con los ojos fijos en la caja como si todo pudiera desvanecerse si parpadeaba. Nora abrió el libro de contabilidad. La primera página era un registro de peajes de carretera, con fechas escritas con una caligrafía firme y disciplinada. Carros que transportaban madera, harina, herramientas de metal. Cada línea enumeraba el nombre del conductor, el número de cajas de carga, el número de caballos que tiraban de la carga y la tarifa que se había pagado. Algunas páginas incluso registraban la emisión de pases a través de la Ruta Norte y permisos para viajar de noche durante la temporada de nieve. Este no era el cuaderno al azar de alguien que se había alojado temporalmente en la choza. Era el registro de operaciones de un puesto de control real. Elías recogió otra pila de papeles. Las primeras hojas eran recibos. Debajo de ellos había 2 mapas dibujados a mano que mostraban antiguas rutas que atravesaban el bosque y conectaban con el núcleo original de Ashbourne. Una ruta estaba marcada con más audacia, pasando directamente por la propiedad Whittaker. En el margen había una nota: «Acceso al peaje norte. Señora Nora». La voz de la mujer hizo que ambos se giraran sorprendidos. Lydia Mercer caminaba rápidamente por la hierba hacia ellos.
todavía sosteniendo la bufanda que aún no se había envuelto completamente alrededor del cuello. Quizás cuando salieron de la biblioteca, ella había presentido algo, o quizás era simplemente que una archivista como ella entendía que después de un descubrimiento como este, nadie podría quedarse quieto. Pensé que ustedes dos podrían volver aquí, dijo Lidia, luego disminuyó la velocidad al ver la caja abierta en la hierba. ¿Qué encontraron? Elías se hizo a un lado para que ella pudiera ver claramente. Lidia se sentó de inmediato, sin preocuparse de que el dobladillo de su vestido de lana tocara el suelo húmedo. Se quitó las gafas, las limpió rápidamente, se las volvió a poner y recogió el libro de contabilidad con total concentración. Este es el libro de contabilidad original, dijo después de unos segundos, con la voz casi temblorosa. No una copia, no un registro secundario. El libro de contabilidad original de Tobias Bell. Pasó rápidamente varias páginas. Luego se detuvo en una sección cerca del final donde la caligrafía cambiaba, menos uniforme, como si hubiera sido escrita durante un periodo de tensión. Espera. Nora se acercó. Lidia colocó su dedo en la línea y leyó en voz alta. El día 14 de septiembre, por nueva directiva del Consejo de la Ruta Norte, la Autoridad para la Recaudación de Peajes, Pases de Viaje y Custodia de Registros para el tramo de la carretera de transición, permanecerá vinculada a la oficina original y al sitio de la choza del puesto de control hasta que se ejecute una transferencia legal bajo sello del condado. Ella levantó la vista. Esto no es solo un libro de contabilidad ordinario. ¿Qué significa eso?, preguntó Elías. Lidia no respondió de inmediato. Tomó el sobre sellado con cera de la caja, examinó el exterior y luego respiró hondo. Si esto contiene documentos relacionados con los derechos de control de la ruta o los fondos de mantenimiento, entonces esto puede no ser solo un descubrimiento histórico, también podría involucrar derechos legales. Nora la miró fijamente. Legalmente no estoy lista para decirlo con certeza, pero en aquel entonces algunos puestos comerciales y casetas de boletos no solo guardaban libros de contabilidad, también guardaban autorizaciones originales, compromisos financieros, a veces incluso el derecho a recaudar fondos de la carretera o controlar el paso en rutas antiguas. Si esas cosas nunca se transfirieron correctamente cuando la ruta cambió. Lidia dejó la frase en el aire, pero Elías entendió lo suficiente como para sentir el pulso latiendo con fuerza en sus sienes. Ella abrió con cuidado el sobre sellado con cera. Dentro había 3 hojas de papel, más gruesas de lo habitual, escritas con tinta marrón oscura, con el sello redondo del antiguo condado estampado en la esquina inferior. Lidia leyó la primera página, sus ojos moviéndose cada vez más rápido. «Oh, Dios mío, ¿qué dice?», preguntó Nora. Es una carta de autorización que otorga a Tobias Bell el derecho de operar el puesto de control de la Ruta Norte en nombre del Consejo de Carreteras de Transporte de Ashburn. Hay una cláusula sobre las tarifas de la carretera, los fondos de mantenimiento y... Lidia tragó saliva y pasó a la segunda página. Y los derechos de acceso al camino secundario que atraviesa lo que más tarde se convertirían en parcelas de tierra periféricas. ¿Más tarde se convertirían? En ese momento, este lugar aún no se había dividido en parcelas como ahora. Era tierra abierta. Pero si ese derecho de acceso estaba vinculado a la choza original y nunca fue revocado por escrito, entonces podría afectar a muchas parcelas divididas posteriormente de la antigua ruta. Elías se desplomó por completo sobre la hierba, como si sus rodillas ya no pudieran soportar el peso de su cuerpo. El Ashburn actual se había expandido mucho hacia el norte. Lotes residenciales, garajes, aserraderos, depósitos de materiales de construcción, todos ellos se encontraban en la tierra que los mapas antiguos acababan de mostrar como la antigua ruta de transición. Lidia pasó a la tercera página. Esta vez leyó muy lentamente. Fondo Fiduciario de Mantenimiento de la Ruta Norte, establecido a partir de los ingresos por peajes recaudados en la estación Bell, remitidos trimestralmente. El saldo residual después de 3 años se convertirá en un fondo de compensación de tierras y mejora de la ruta de transporte.
La herencia de la responsabilidad y los derechos de acceso permanecerán adjuntos a la instalación original. Nora podía oír el viento claramente, el susurro de las hojas rozándose entre sí, el ligero traqueteo de la tapa de la caja de hierro después de que la mano de Elías la tocara accidentalmente. ¿Estás segura de que esto todavía tiene valor?, preguntó él. Lidia se volvió hacia él. Estoy segura de una cosa. Esto necesita ser revisado por un especialista en historia y un abogado de propiedad lo antes posible. Sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo. A la mañana siguiente, el primer coche apareció en el camino de tierra que conducía a la propiedad Whittaker, mientras la escarcha aún no se había levantado por completo de la hierba. Era una camioneta familiar de color azul oscuro, cubierta de polvo de la carretera, que se detuvo a pocos pasos de la choza. La mujer que salió tenía unos 60 años, con el pelo corto y plateado, vestía un largo abrigo marrón y llevaba 2 maletines de cuero llenos de documentos. Lidia la acompañaba, sosteniendo un tubo de mapas y una gruesa carpeta de papeles. Señora Nora, señor Elías, llamó Lidia, su voz urgente pero con un toque de emoción. Esta es la doctora Margaret Hale de la Sociedad Histórica del Estado. Margaret Hale no perdió tiempo en largas cortesías. Les estrechó la mano a cada uno, con los ojos ya fijos en la diminuta estructura detrás de ellos. La choza parecía aún más modesta ahora, junto a una historiadora cuya compostura era tan precisa y serena. Pero solo unos minutos después de entrar, agacharse para examinar el grabado de T.B. en la pared, revisar las juntas de madera alrededor del marco de la puerta y compararlas con la copia de la fotografía que Lidia había traído, la expresión de Margaret cambió. Quedan muy pocas dudas, dijo, de pie en medio del suelo polvoriento, con el libro de contabilidad de Tobias Bell abierto en sus manos. Esta es la choza del puesto de control del pasaje norte. La estructura de madera, la carpintería de mortaja, las dimensiones, la ubicación de la parcela, todo coincide con el periodo de principios de la década de 1870. Elías estaba en la puerta, con ambas manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Entonces, es real, no solo real, respondió Margaret. Es extraordinariamente importante. Pasó casi 4 horas allí. Midió cada pared, fotografió cada lado exterior, cada marca de clavo, cada tramo de madera que aún conservaba rastros de pintura vieja. Examinó la caja de hierro, revisó el sobre sellado con cera y anotó cuidadosamente cada detalle. Cuando terminó, se paró junto a su coche, cerró el archivo en sus manos y habló con Nora y Elías en un tono más formal que antes. Si Ashbourne alguna vez tuvo una estructura fundamental para su sistema de transporte temprano, es esta. Es anterior a muchos de los edificios que la ciudad ahora considera simbólicos. Históricamente, este descubrimiento es asombroso, pero la historia no era lo único que estaba a punto de cambiarlo todo. Esa misma tarde, Lidia regresó de nuevo, esta vez con un hombre asiático de unos 40 años que vestía un sencillo abrigo negro, gafas y llevaba un maletín delgado. Se presentó como Daniel Kim, profesor de Derecho de Propiedad en la Universidad de Vermont, a quien uno de los colegas de Lidia le había pedido que echara un vistazo a los documentos que habían encontrado. Daniel leyó allí mismo, en la mesa plegable que Nora y Elías habían instalado en la hierba. Revisó primero las copias, luego se puso guantes con cuidado para examinar los originales. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elías comenzó a inquietarse, incapaz de saber si ese silencio significaba buenas o malas noticias. Finalmente Daniel dejó el último papel, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Necesito ser muy claro, comenzó. No soy un abogado que los represente, y esto aún no es un consejo legal formal. Pero si estos documentos son auténticos, entonces este asunto no se detiene en el hecho de que ustedes poseen una estructura histórica. Nora se enderezó. ¿Qué más es? Daniel sacó un mapa moderno de Ashbourne que Lidia había preparado de antemano. Luego lo superpuso al viejo mapa del pasaje norte de Tobias Bell. Las líneas de tinta, dibujadas con casi un siglo de diferencia, se alinearon de repente de una manera escalofriante. La ruta de acceso marcada descrita en los documentos de autorización
Atravesaba lo que hoy era una gran franja de tierra que incluía un aserradero, un sitio de almacenamiento de materiales de construcción, dos almacenes de envío, parte de una parada de camiones y tres filas de casas recién desarrolladas en los últimos años. Esta cláusula, dijo Daniel, tocando con el dedo una línea en el viejo documento, vincula los derechos de acceso y los derechos de gestión de la ruta de transferencia a la oficina original, es decir, la choza de Bell, hasta que haya una transferencia o liberación válida por escrito. No he visto evidencia de esa liberación. Si no existe o nunca se registró correctamente, entonces es posible que esos derechos nunca se extinguieran. Elías frunció el ceño. ¿Derechos de acceso para qué? Esa carretera ya ni siquiera existe. La carretera física puede desaparecer, dijo Daniel, pero el derecho legal a veces puede permanecer si nunca se resolvió adecuadamente. Y aquí también está el Fondo Fiduciario de Mantenimiento del Pasaje Norte. Si ese fondo alguna vez se acumuló, se convirtió o se absorbió en transacciones de tierras posteriores sin una terminación clara, ustedes podrían tener motivos para reclamar derechos financieros u obligar a los propietarios actuales a negociar para limpiar la cadena de títulos. ¿De cuánto valor estamos hablando?, preguntó Nora en voz muy baja. Daniel guardó silencio por unos segundos. Es difícil decirlo de inmediato, pero no unos pocos miles de dólares, y no unas pocas decenas de miles. Elías lo miró fijamente. Daniel continuó hablando lentamente para que cada palabra se entendiera por completo. Si las partes interesadas eligen un acuerdo en lugar de un litigio prolongado, la cifra podría alcanzar los millones de dólares. El viento barrió la hierba, haciendo temblar los bordes del mapa. Lydia lo sujetó con sus manos heladas. Margaret Hale, que se había quedado un poco más para escuchar la evaluación legal, cerró su cuaderno y dijo: además de eso, dada la importancia de esta estructura, podrían solicitar el estatus de preservación a nivel estatal muy rápidamente. Posiblemente incluso avanzar hacia una solicitud nacional. Eso abriría la puerta a importantes subvenciones para la restauración. Nora miró la choza de 100 pies cuadrados cubierta de enredaderas. Apenas 2 días antes, había sido la razón por la que la gente del pueblo se reía de ellos. Ahora, bajo la pálida luz de la tarde, permanecía allí en silencio, como si nunca hubiera necesitado el reconocimiento de nadie. Como si todos estos años simplemente hubiera estado esperando pacientemente a que las personas adecuadas abrieran esa puerta. Daniel cerró su maletín. Lo primero que deben hacer es encontrar un muy buen abogado para disputas de propiedades históricas. Lo segundo es no firmar nada si alguien viene aquí ofreciendo comprar este lugar. En el momento en que terminó de hablar, el sonido del motor de otro coche llegó desde el camino de tierra mientras un vehículo diferente se acercaba. La primera persona en salir fue una mujer alta, con un abrigo azul oscuro que llevaba un maletín de documentos de cuero. Detrás de ella venía un hombre más bajo con el pelo canoso y una pequeña insignia en la solapa de su abrigo. Lydia los reconoció primero. Esa es Sarah Donnelly, le dijo en voz baja a Nora, una abogada especializada en derechos de propiedad y tierras históricas en Montpelier. Y el otro es el vicealcalde Alan Pierce. Elías miró a Daniel Kim. Él solo se encogió de hombros. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. Sarah Donnelly avanzó con un aire pulcro y decidido. Saludó a cada persona, pero no desperdició palabras en cortesías. El vicealcalde Pierce era diferente. Sonreía más de lo necesario. Sus ojos se movían entre la pequeña choza, la caja de hierro sobre la mesa plegable y los rostros de Nora y Elías, como si estuviera tratando de calcular la velocidad a la que una situación inesperada estaba cambiando. Me llamó la Sociedad Histórica del Estado, dijo Sarah. Me dijeron que había un problema aquí que necesitaba ser manejado muy temprano, antes de que demasiada gente se enterara. Me temo que ya es demasiado tarde, respondió Lydia. Sarah asintió levemente y luego se volvió hacia Nora. ¿Puedo ver los documentos? Durante casi una hora examinó cada elemento con cuidado. No leyó por encima, no adivinó. Estudió los originales, los sellos de cera, las descripciones de los lotes,
las notas escritas a mano, y luego llenó su cuaderno con densas notas. Cuando levantó la vista, su expresión no era dramática, pero fue suficiente para que todos entendieran que acababa de ver algo de verdadero peso. Necesitan representación de inmediato, dijo Sarah. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. El vicealcalde Pierce intervino, su voz tan agradable que era casi resbaladiza. El pueblo solo quiere asegurarse de que esto se gestione en la dirección correcta. Si esta estructura realmente significa lo que todos dicen que significa, entonces moralmente pertenece a la comunidad de Ashbourne. Elías se cruzó de brazos. Nos pertenece a nosotros. La compramos legalmente. Por supuesto, respondió Pierce rápidamente. Solo quiero decir que el pueblo podría ayudar, quizás con una recompra razonable antes de que las cosas se compliquen. Sarah giró la cabeza hacia él. Señor Pierce, con todo respeto, este no es el momento de hablar de una recompra. Si la cadena de derechos adjunta a esta propiedad sigue siendo válida en alguna medida, cualquier oferta mal informada en este momento podría considerarse oportunista. Pierce guardó silencio, pero su sonrisa se desvaneció un poco. Esa misma tarde, Sarah aceptó representar a Nora y Elías sobre una base de contingencia. No cobraría ninguna tarifa por adelantado. Si había una compensación o un acuerdo, recibiría un porcentaje del resultado. Para dos personas que ahora no tenían nada más que un coche viejo y una choza cubierta de enredaderas, eso se sintió casi como un segundo milagro después de la caja de hierro bajo el suelo. Los siguientes días pasaron como un torbellino. Margaret Hale presentó una solicitud de reconocimiento de emergencia ante la Sociedad Histórica del Estado. Daniel Kim le envió a Sarah su memorando legal preliminar sobre los derechos de acceso del pasaje norte y el fondo fiduciario de mantenimiento. Lydia se convirtió en un puente indispensable, ayudándoles a rastrear registros adicionales de los archivos del condado, la antigua iglesia e incluso los libros de inventario que acumulaban polvo en el sótano del ayuntamiento. Sarah, mientras tanto, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: rastrear la cadena de transferencias de tierras a lo largo de más de un siglo. Cada eslabón surgía lenta pero claramente. Cuando se abandonó la antigua ruta de transporte, la tierra a lo largo del camino se dividió gradualmente en parcelas más pequeñas y se vendió a través de múltiples generaciones de propietarios. Se construyeron almacenes, el aserradero se expandió, se estableció una estación de transferencia de carga. Más tarde llegó el nuevo desarrollo residencial en el extremo norte. A lo largo de docenas de esas transacciones, las descripciones superficiales de la tierra cambiaron constantemente, pero las disposiciones relativas a los derechos de acceso vinculados a la choza de Bell parecían no haber sido nunca completamente liberadas por escrito. Peor aún para el lado del pueblo, el fondo de mantenimiento mencionado en los documentos originales mostraba signos de haber sido absorbido por dos programas posteriores de expansión de carreteras sin que la base legal subyacente se hubiera aclarado nunca adecuadamente. Las noticias comenzaron a filtrarse. Al principio, solo eran conversaciones en el restaurante y la gasolinera. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales de los residentes locales. Después, un reportero del periódico del condado apareció y tomó una fotografía de Nora y Elías de pie, junto a la diminuta estructura, bajo un titular sobre la pareja sin hogar, que compró una choza de $3 y descubrió derechos por valor de millones. Las personas que una vez se habían reído de ellos ahora pasaban más lentamente que antes, pero esta vez no para burlarse, sino para ver mejor, como si sus propios ojos tuvieran que confirmar que era verdad. Una tarde a principios de diciembre, mientras Nora hervía agua en una placa eléctrica alimentada por una extensión temporal desde un pequeño generador que Margaret había ayudado a alquilar, un todoterreno negro se detuvo en la entrada. Vanessa y Martin Cole salieron. La pareja que se había reído más fuerte en la venta de bienes ahora estaba de pie en el viento frío con una rara expresión de incomodidad. «Solo queríamos hablar un momento», dijo Vanessa, ya sin su burla anterior. «Quizás hubo algún malentendido el otro día». Elías estaba en el bajo escalón de la puerta de la choza,
mirándolos sin responder. Martin se aclaró la garganta. Si ustedes dos están considerando vender, conozco a algunos inversores en preservación histórica. Podría ayudar a organizar algo rápidamente, en privado, por un buen precio. Sarah, que estaba sentada en la mesa plegable, revisando documentos, salió justo detrás de Elías. Cualquier discusión relacionada con la venta o la negociación debe pasar por mí. Vanessa forzó una sonrisa. Por supuesto, solo pensamos que como vecinos, cuando tomaron fotos para reírse de nosotros. Dijo Nora desde adentro. No recuerdo que nos consideraran vecinos. Nadie respondió a eso. Martin le entregó a Sarah una tarjeta de visita y luego llevó a su esposa de vuelta hacia el coche. Esa misma semana, el ayuntamiento anunció que celebraría una reunión pública especial para discutir la respuesta oficial de Ashbourne al descubrimiento en torno a la choza de Bell, los derechos vinculados al pasaje norte y las reclamaciones legales que podrían surgir de la cadena histórica de transferencias de tierras. Esa noche, Sarah colocó una gruesa pila de documentos frente a Nora y Elías en la mesa plegable apoyada contra la vieja pared de madera. Esta reunión va a cambiarlo todo, dijo ella. La reunión especial del Consejo Municipal tuvo lugar a mediados de enero en la gran sala del segundo piso del ayuntamiento. Era una noche tan fría que las esquinas de los cristales de las ventanas se habían vuelto blancas por la escarcha, pero adentro el aire estaba caliente y tenso como un alambre estirado. Los asientos se llenaron temprano. Vino el dueño del aserradero del norte. Vino el gerente de la estación de transferencia. Vinieron los residentes de las casas recién construidas en la antigua ruta. El reportero del periódico del condado se sentó en la fila de la izquierda con un cuaderno ya abierto. Lydia Mercer estaba allí. Margaret Hale también. Sarah Donnelly se sentó junto a Nora y Elías en la primera fila con un grueso archivo atado con una cuerda roja colocado ante ella. Esta vez nadie miró a la pareja de ancianos como si fueran una rareza. Los ojos que se volvían hacia ellos llevaban tonos completamente diferentes. Ahora curiosidad, cautela, incomodidad y, en algunos rostros, preocupación manifiesta. El vicealcalde, Alan Pierce, golpeó el mazo para abrir la reunión. El alcalde estaba fuera en una conferencia estatal, por lo que Pierce presidió la sesión con una gravedad cuidadosamente medida. Estamos aquí esta noche, comenzó, para discutir los recientes descubrimientos concernientes a la choza de Bell, una estructura histórica recién identificada en un terreno que anteriormente pertenecía a la propiedad Whittaker, ahora propiedad del señor y la señora Nora y Elias Bennett. Un murmullo se levantó y luego se calmó. Pierce continuó. Además de su valor patrimonial, los documentos recién descubiertos pueden plantear ciertas cuestiones legales que involucran derechos de acceso vinculados al antiguo pasaje norte, obligaciones conectadas con el Fondo Histórico de Mantenimiento y la cadena de transferencias de tierras a lo largo de muchas generaciones. El pueblo desea resolver todos los asuntos de manera justa, ordenada y en el interés público. El interés público, dijo una voz masculina desde la fila del medio. Era Howard Kessler, dueño del aserradero más grande del Distrito Norte. Eso suena muy bien, pero si esos viejos papeles significan que tenemos que pagar por un derecho que nadie sabía que existía, entonces llamarlo interés público es un poco difícil de tragar. Varios murmullos de acuerdo se levantaron de inmediato. Sarah se puso de pie. Señor Kessler, nadie le está exigiendo nada esta noche, pero debe quedar claro que mis clientes tienen una base legal para buscar una redeterminación de los derechos que surgen de los documentos originales recientemente descubiertos. Si las partes desean evitar un litigio prolongado, se requerirá buena voluntad, no negación. ¡Buena voluntad!, estalló una mujer desde la fila de atrás. Compramos nuestra casa con los ahorros de toda nuestra vida. No robamos nada. Nadie dijo que robaron nada, respondió Sarah, con voz uniforme. El derecho de propiedad no opera sobre sentimientos morales personales. Opera sobre documentos, cadenas de títulos y procedimientos de descargo. Se invitó a Margaret Hale a hablar a continuación. Presentó brevemente, pero con firmeza, la importancia de la choza de Bell,
Uno de los primeros eslabones en la infraestructura de transporte temprano de Ashbourne, un raro artefacto físico sobreviviente calificado para una solicitud de preservación estatal y con alta probabilidad de recibir subvenciones para la restauración. Sus palabras hicieron que la sala se quedara en silencio durante varios minutos, porque incluso las personas más ansiosas entendieron que estaban presenciando como una pieza olvidada de la historia volvía a la vida en su propio pueblo. Luego, Daniel Kim, invitado por Sarah como experto, presentó la evaluación legal preliminar. No usó un lenguaje sensacionalista. Fue precisamente esa contención lo que hizo que la situación se sintiera más pesada. En resumen, concluyó Daniel, hay indicios claros de que los derechos de acceso vinculados al antiguo pasaje norte y parte del fondo fiduciario asociado nunca se liquidaron por completo a través de muchas transacciones posteriores. Eso no significa que cada propietario actual perderá tierras o su casa, pero puede crear una obligación de negociar para confirmar, redimir o liquidar los derechos pendientes. ¿Cuánto?, preguntó Howard Kessler en voz alta. La cifra final depende de la negociación, dijo Daniel, pero el valor potencial total podría alcanzar los millones de dólares. Toda la sala pareció contraerse. Nora miró a su alrededor. Los rostros que una vez se habían burlado de ella en la venta de bienes ahora estaban aquí, pálidos. Algunos estaban enojados, algunos estaban confundidos. Algunos no podían ocultar su miedo a ser arrastrados a una batalla legal fuera de su alcance. El vicealcalde Pierce se inclinó hacia el micrófono. Por lo tanto, el pueblo propone una solución razonable. El consejo podría proceder a comprar la choza de Bell y asumir los derechos relacionados mediante una compensación justa al señor y la señora Bennett. De esa manera, el manejo de las consecuencias pertenecería al gobierno local en lugar de poner la carga sobre los hombros de dos ciudadanos mayores. Nora oyó a Sarah inhalar a su lado. Elías ya se había movido hacia adelante, pero ella le puso la mano en el brazo a su esposo antes de que pudiera levantarse. No, dijo Nora, solo una palabra, pero toda la sala se quedó en completo silencio. Se levantó lentamente. Su abrigo no era nuevo, y la bufanda de lana alrededor de su cuello estaba deshilachada en los bordes, pero la forma en que se paró hizo que esas cosas fueran irrelevantes. Elías se puso de pie con ella. Sarah retrocedió medio paso, dejando espacio para que Nora hablara. Hace 3 meses, comenzó Nora, su voz clara y firme. Mi esposo y yo dormíamos en nuestro coche detrás de la gasolinera. Nuestra casa se había quemado. La compañía de seguros se negó a pagar. Nos quedaban $3.14. Nadie en esta sala vino corriendo a preguntar cómo íbamos a sobrevivir. Nadie se movió. Luego gastamos $3 para comprar una pequeña choza que todos decían que ni siquiera valía la pena llamar hogar. Algunas personas tomaron fotos. Algunas personas se rieron. Algunas personas nos llamaron locos. Vanessa Cole bajó la cabeza para mirar sus manos. Nora continuó sin levantar la voz, pero cada palabra entró directamente en la sala. Y ahora todos ustedes están sentados aquí preocupados porque lo que encontramos podría valer millones de dólares. Quieren saber qué vamos a hacer con eso, ¿verdad? Se los diré ahora. Sarah abrió el archivo y sacó un juego de papeles que ya habían sido preparados. Mi esposo y yo no queremos que Ashbourne se desgarre por demandas, dijo Nora. Las familias que compraron tierras de buena fe no deberían pasar años viviendo bajo la sombra de una disputa que no crearon. Así que proponemos un acuerdo único. Howard Kessler levantó la cabeza de un tirón. Cada propietario que actualmente posea tierras que se encuentren en el antiguo pasaje norte o estén vinculadas a los derechos de acceso relacionados, tendrá la opción de liquidar y limpiar el registro por un pago simbólico. $100 por parcela. Una ola de asombro se extendió por la sala. Pierce parpadeó repetidamente. ¿Quiere decir $100? Sí, respondió Nora. No 100,000, 100. Alguien se levantó de un salto de una silla. Otros se volvieron unos a otros y preguntaron de nuevo, como si hubieran oído mal. Howard Kessler, que solo unos minutos antes había estado tenso como un alambre sobrecargado, se quedó completamente quieto. Sus labios se separaron, pero no pudieron producir una palabra. El vicealcalde Pierce parpadeó repetidamente,
la expresión calculadora de su rostro destrozada por un asombro absolutamente genuino. Sarah Donahue distribuyó copias de la propuesta al consejo. Margaret Hale recibió una. Lydia también. Los papeles pasaron de mano en medio de un torrente de murmullos. Esa es la primera parte, dijo Nora antes de que la sala se hubiera calmado por completo. La segunda parte concierne al fondo histórico de mantenimiento y los derechos de acceso a la antigua ruta. Según nuestro abogado, esos asuntos podrían usarse para negociar más, buscar más compensación o convertirse en una batalla legal que dure años. No queremos eso. Elías estaba de pie junto a su esposa, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de enfrente como para estabilizarse bajo la atención de toda la sala. En cuanto a esos derechos, continuó Nora, los transferimos al pueblo de Ashbourne bajo condiciones claras. Deben usarse para el bien público. Ninguna empresa privada puede monopolizarlos y deben estar vinculados a la preservación de la Choza de Bell como un verdadero sitio histórico, no como un objeto promocional. Pierce levantó la vista. Lo están devolviendo al pueblo. Sí, pero su valor. Conozco su valor, interrumpió Nora. También conozco el valor de dormir en un coche en noviembre cuando nadie sabe a dónde irá a la mañana siguiente. Nadie la interrumpió de nuevo. Sarah sacó otro juego de papeles del archivo. La parte final, dijo en nombre de sus clientes, es la disposición para establecer una organización sin fines de lucro llamada Bell House Trust. Esta organización recibirá la choza de Bell, gestionará los acuerdos simbólicos, recibirá subvenciones estatales para la restauración, recibirá donaciones privadas si las hay, y usará todo ese dinero para un único propósito. Nora continuó. Ayudar a las personas mayores en Ashbourne que pierden sus hogares, se les niega la asistencia o caen en crisis como nosotros una vez lo hicimos. Otro silencio cayó, pero esta vez no fue solo por asombro. Fue más pesado, más profundo, como el tipo de silencio que aparece cuando una comunidad se ve obligada a mirarse en un espejo. Vanessa Cole fue la primera en llorar. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera alcanzar un pañuelo, y eso hizo que Martin Cole, sentado a su lado, bajara la cabeza como si intentara escapar de la mirada de todos. Howard Kessler se sentó muy lentamente, con los codos apoyados en las rodillas. Lydia Mercer se llevó una mano a la boca. Margaret Hale cerró los ojos por unos segundos como para guardar ese momento en el lugar más profundo de su memoria profesional. El vicealcalde Pierce ajustó el micrófono, pero su voz ya no era tan suave como al principio. Señor y señora Bennett, esta es una propuesta extraordinaria. Creo que puedo hablar en nombre del Consejo cuando digo que ninguno de nosotros esperaba una decisión como esta. No necesitamos millones de dólares para empezar a vivir de nuevo. Habló Elías por primera vez durante toda la reunión. Necesitamos un refugio, una oportunidad y una razón para seguir levantándonos de la cama cada mañana. Esa choza nos dio las tres cosas. La reunión continuó durante casi 2 horas más. El consejo revisó cada cláusula. Sarah respondió a cada pregunta. Daniel Kim, sentado en la fila junto a Lydia, añadió las notas legales necesarias. Finalmente, ante los ojos de casi todo el pueblo de Ashbourne, el consejo votó para aprobar la propuesta en principio y se comprometió a trabajar con el Estado para completar la solicitud de preservación, resolver la cadena de derechos del pasaje norte y ayudar a que el Bell House Trust comenzara a operar. Cuando la reunión terminó, la gente no se levantó ruidosamente como a su llegada. Se reunieron en pequeños grupos, más silenciosos ahora, más lentos, como si acabaran de pasar por algo que había cambiado la vieja posición de cada pensamiento en sus mentes. Vanessa y Martin Cole se acercaron primero. No había rastro ahora de su habitual pulcritud, ni arrogancia, ni tono de personas que siempre se habían asumido un paso por encima de los demás. Señora Bennett, dijo Vanessa, y luego se ahogó por un momento. Lamento las fotografías, las cosas que dije. Me comporté cruelmente. Nora la miró por unos segundos y luego asintió. Lo sé. Martin sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Nos gustaría hacer la primera contribución al fondo, si nos lo permiten. Sarah lo aceptará en nuestro nombre.
respondió Elías. Lidia salió con Nora y Elías cuando la noche había caído por completo. Los escalones del ayuntamiento estaban cubiertos con una fina capa de escarcha y las luces de la calle proyectaban una suave luz amarilla sobre la nieve vieja, aún no derretida del todo a lo largo de la acera. En la plaza de abajo, algunas personas todavía estaban en pequeños grupos, pero cuando vieron pasar a la pareja, hicieron más que mirar. Asintieron, se hicieron a un lado, los llamaron por sus nombres propios. Un año después, en el extremo norte de Ashbourne, la choza de 100 pies cuadrados, que una vez estuvo cubierta de enredaderas, había sido cuidadosamente restaurada hasta cada junta de madera. La maleza ya no la devoraba, aunque parte de ella se había mantenido en un enrejado a un lado, como recordatorio del caparazón parecido a basura que una vez había escondido un tesoro. El techo había sido reforzado con materiales apropiados para la época. La pequeña ventana había sido equipada con un nuevo cristal al estilo antiguo. La pared interior con el grabado de T, B y el año 1871 se había conservado detrás de un escudo transparente. El tablón del suelo bajo el cual se había encontrado la caja de hierro llevaba una pequeña placa de latón que registraba la fecha del descubrimiento. Justo al lado, en el terreno ampliado gracias a los fondos de restauración y las primeras contribuciones, se había levantado un edificio modesto pero cálido. No era grande ni lujoso, solo lo suficiente para servir como una pequeña oficina, un almacén de alimentos, una sala de recepción y 2 habitaciones de emergencia para personas mayores temporalmente sin refugio. El letrero de madera en la entrada decía, Refugio Bell House Trust, alivio de registros. El viejo Ford Taurus ya no estaba detrás de la gasolinera. Descansaba al final del patio, junto a la valla de madera recién construida, como un testigo silencioso del camino que habían recorrido. Elías estaba colgando un pequeño marco de madera en la pared del porche cuando Nora salió con 2 tazas de té caliente. Dentro del marco había un viejo billete de $1, aplanado cuidadosamente detrás de un cristal. Debajo había una simple línea grabada. El valor no reside en las apariencias. Lidia cruzó rápidamente el patio desde el edificio lateral, sosteniendo el nuevo archivo de admisión de esa semana. Sarah Donahue acababa de llamar para decir que todos los acuerdos de liquidación simbólica finales se habían completado. Margaret Hale volvería a finales de mes para preparar una exhibición histórica ampliada. En la cabecera del camino de tierra, otro coche se acercaba lentamente y en su parabrisas había pegada una solicitud de ayuda de emergencia escrita con letra temblorosa. El coche se detuvo frente a la sencilla puerta de madera de Bell House Trust. La puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor salió, aferrando una vieja bolsa de tela con fuerza en sus brazos, como si fuera lo único que le quedaba. El viento frío todavía barría el terreno abierto, pero este lugar ya no parecía un rincón olvidado. Nora bajó primero del porche delantero. Elías estaba detrás de ella, silencioso pero firme como siempre. «Entre», dijo Nora, su voz suave pero firme. «Tenemos un lugar para usted». La puerta se abrió y la historia comenzó de nuevo desde el principio, con otra persona. Hay personas que mirarán una choza de 100 pies cuadrados, cubierta de enredaderas, y no verán más que basura. Hay personas que mirarán los últimos $3 y solo verán un final. Pero también hay unas pocas personas, muy pocas, que miran esa misma cosa y ven un comienzo. La historia de Nora y Elías no es suerte. Trata sobre la forma en que vieron valor cuando todo el mundo solo veía inutilidad, sobre aferrarse a la dignidad mientras se reían de ellos y sobre elegir dar cuando podrían haberse quedado con todo para ellos mismos. Si estás en un momento en que todo parece haberse ido, si tienes en la mano los últimos $3 de tu vida, ya sea que eso signifique dinero, oportunidad o fe, recuerda esto. Quizás no es el final. Quizás es simplemente lo único lo suficientemente pequeño como para que te atrevas a apostar por ello. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza. Y si crees que a veces lo más loco puede ser en realidad lo correcto, sigue caminando con las historias que están por venir.